en Argentina, en realidad en casi todos los lugares del mundo, pero en Argentina se le hace el hisopado para hacer la PCR a las personas que cumplen con la definición de caso sospechoso. Entonces, para la población general, la definición de caso sospechoso exige la temperatura de 37,5 o más. Fíjense que estamos hablando de 37,5, que estrictamente la definición de fiebre es 37,8 o 38 grados o más. Aquí se bajó a 37,5 para ser más sensibles en el diagnóstico, asociado a alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida de olfato y de gusto. Esto asociado a, bueno, este ítem ya casi no existe porque con la frontera cerrada los casos importados son pocos o nulos, o vivir o haber viajado a alguna zona con circulación comunitaria. Entonces, la zona con circulación comunitaria son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo, el conurbano bonaerense, también el Gran Resistencia, y hay algunos focos de circulación comunitaria en otras áreas, pero la gran mayoría se encuentra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entonces, ese es el primer criterio para la población general, pero para las personas que forman parte del personal esencial, es decir, para médicos, personal de seguridad, también para las personas que viven en barrios populares o pertenecen a pueblos originarios y aquellos que viven en geriátricos, se admite como caso sospechoso tener 2 o más síntomas, que puede ser fiebre, pero también puede ser la asociación de 2 síntomas cualquiera sin la exigencia de que esté la fiebre. De todos modos, sepan que la definición de caso sospechoso, que es la que nos indica a quién hay que hisopar y a quién no, es dinámica y va cambiando en función de la situación epidemiológica. De hecho, esta última actualización es del 20 de mayo, pero hemos tenido otras definiciones y lo que se intenta siempre es tratar de detectar a la mayor cantidad de personas. Para los que son contactos estrechos de un caso confirmado, ante la presencia de un solo síntoma ya es suficiente para realizarle el hisopado. En el caso de tener pérdida de gusto o de olfato de reciente aparición sin ninguna etiología, se le indica aislamiento y a las 72 horas se le realiza el hisopado. Bueno, y obviamente para toda neumonía grave de una etiología no aclarada hay que estudiarla para SARS-CoV-2. Entonces, lo que tenemos, ahora les voy a mostrar un poquito la situación epidemiológica, pero lo que es muy importante tener en cuenta, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad nueva, un virus nuevo, para el cual somos todos susceptibles, que no tiene ni, como vamos a ver más tarde, no hay todavía un tratamiento estándar, y no hay una vacuna, y es una enfermedad que se transmite fácilmente de persona a persona, es fundamental poder detectar los casos a tiempo, es decir, cuando empiezan a tener los síntomas. Por eso una de las cosas que se está viendo en base a la situación epidemiológica que ahora les voy a compartir, es que uno de los principales problemas que se están viendo por el momento es que las personas subestiman los síntomas porque en más del 80% de los casos el cuadro es leve, entonces es por ahí una persona que tiene unas linitas, tiene 37,6 de repente y tiene un poquito de molestia en la garganta, subestiman los síntomas, pero esa persona con esos poquitos síntomas puede estar transmitiendo el virus a otros, a sus convivientes, a sus contactos estrechos, y entonces la única manera de cortar esa cadena de transmisión es detectando los casos a tiempo y haciendo un aislamiento temprano de los casos. Entonces, cuando vemos la situación epidemiológica, y acá les comparto el reporte del Ministerio de Salud de hoy a la mañana, vemos que tenemos un total de 22.794 casos. En las últimas 24 horas fueron 774 los casos nuevos, cuando más del 90% se ubicaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La edad promedio de los casos es 36 años.
En terapia intensiva hay 253 pacientes internados, y esto es un parámetro muy importante porque nos permite ver en qué situación está el sistema de salud para hacer frente a la demanda. Si nosotros calculamos, y como lo vamos a ver ahora para ver un poco cuáles fueron los resultados de haber empezado con la cuarentena en forma bien temprana, una de las cosas que se lograron es fortalecer el sistema de salud, no solo con insumos, con camas, con respiradores, sino también con recurso humano y con entrenamiento del recurso humano. Entonces, hoy por hoy en Argentina hay más de 10.000 camas en terapia intensiva, y la situación actual es que hay 253 camas de terapia intensiva con pacientes que tienen COVID. Otro dato importante son 7.305 los pacientes que están de alta, es un poquito, casi un 30% de los casos totales ya están de alta, y en cuanto a los fallecidos, son 670 en total, con una tasa de letalidad del 2,9%. La tasa de letalidad se construye con los fallecidos sobre el total de los diagnosticados. Y esta tasa de letalidad, hace 3 o 4 semanas, cuando el número total de casos era menor, era mayor al 5%, y ahora está por debajo del 3%. Esto tiene que ver un poco con una estrategia que les voy a comentar ahora, que es el dispositivo estratégico para detección de coronavirus en Argentina, el Detectar, que consiste en ir activamente a buscar los casos, y lo que sucedió es que muchos de los casos que se fueron diagnosticando fueron casos leves en personas jóvenes, y por eso aumentó el denominador, y la letalidad vemos que descendió más de 2 puntos en las últimas semanas. La mortalidad es de 14,6 por millón de habitantes, y fíjense, la edad promedio entre los fallecidos es de 75 años. Yo les había contado, como ven más arriba en la diapositiva, que la edad promedio de los que se enferman es 36 años, pero la edad promedio de los que fallecen, la edad mediana, perdón, es de 75 años. Esto significa que se enferman más los jóvenes, pero se mueren más los adultos mayores, entonces por eso es que se los considera población vulnerable. Lo que podemos ver acá, y esto tenemos datos de una semana atrás, pero que igual sirven para poder ver cómo fue creciendo, digamos, la curva de los casos. Esto es la evolución de los casos según la fecha de inicio de los síntomas, y lo que vemos es que sí, que claramente desde mediados de mayo se observa un crecimiento importante. Esto subió hasta 900 y fue después manteniéndose, digamos, entre 850 y 950 en promedio en los últimos días, que se acompaña también con un aumento paralelo en el número de testeos, que no tiene que ver con, como se dice muchas veces de manera incorrecta, testear masivamente, sino con testear en forma más temprana, ir activamente a buscar los casos. De hecho, el Detectar, que se empezó a hacer en los barrios populares y que dio buenos resultados, ahora se empezó a hacer en otros barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de diagnosticar tempranamente los casos, aislar a los casos confirmados y de esa manera cortar la cadena de transmisión. Cuando vemos acá lo que son los confirmados por grupo etario, vemos lo que decíamos antes. Yo les conté que la edad promedio era de 38 años, y ustedes pueden ver acá en las barras cómo la barra más alta está entre los 30 y los 39 años, ¿sí? Cuando vemos los confirmados por grupo etario en cuanto a la tasa de letalidad, vemos que esta línea que ustedes ven acá es la tasa de letalidad, y cómo va siendo más alta a medida que van pasando las décadas. De hecho, a partir de los 50 años, a medida que pasamos de décadas, se va duplicando, y es cerca del 16% en los mayores de 80 años. Uy, acá, bueno, esto se vio medio mal, pero les muestro acá, cuando nosotros vemos
Los casos en el país por departamento de residencia, vemos que al 21 de mayo estábamos en una situación donde casi toda la Argentina se veía clarita, el color clarito implica ningún caso o pocos casos, y había un tema importante en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y el Gran Resistencia, y lo que podemos ver en el mapa correspondiente al 3 de junio es que ya son más las zonas con un color salmón un poquito más oscuro o con un color naranja, que implica que tienen mayor cantidad de casos. Y lo que se vio en estos casos cuando uno hace el estudio epidemiológico de estos conglomerados de casos es que fueron en muchos casos trabajadores esenciales que fueron de zonas de circulación comunitaria a zonas que no tenían casos y que al tener, digamos, ante la presencia de síntomas leves, no consultaron o consultaron en forma tardía cuando ya habían transmitido el virus a otros. También fue conocido el caso de Necochea, del baby shower, por ejemplo. Bueno, son casos, son focos de conglomerados de casos que tienen que ver con esto, con no tener una percepción del riesgo suficiente como para consultar enseguida, y también con un fenómeno que se ve que tiene que ver con que la cuarentena en nuestro país durante los primeros 2 meses fue tan efectiva que se logró, digamos, este aplanamiento de la curva, y como yo les contaba, permitió ganar tiempo para fortalecer un sistema de salud que estaba muy debilitado, y esto también hizo que en Argentina en un principio no se vieran las situaciones que se ven ahora en Brasil o que se vieron en Estados Unidos, en España o en Italia, donde el sistema de salud, y estamos hablando en muchos casos de sistemas de salud mucho más robustos que el de Argentina, no daban abasto para la demanda que había. Entonces, esta situación epidemiológica relativamente favorable que tuvimos durante los primeros 2 meses hizo que la percepción del riesgo en la población en muchos casos fuera baja y que muchas medidas se empiecen a aflojar, digamos. No estoy hablando de toda la población, por supuesto, pero sí hay una parte de la población que empezó a no cumplir con estas medidas que son la base para prevenir la transmisión del COVID. Entonces, acá, cuando nosotros vemos la pendiente total de casos, ustedes pueden ver en color verde lo que es el interior del país, y cuando vemos en amarillo Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano bonaerense, vemos que es una pendiente en ascenso. Cuando uno ve al 1 de junio el tiempo de duplicación de los casos, que es otro parámetro que desde el punto de vista epidemiológico es muy importante, es decir, cuántos días hacen falta para que se duplique el número total de casos, nosotros vemos que al 20 de marzo ese número era de 3,3 días, que cuando se prorrogó por primera vez la cuarentena el 12 de abril fue de 10,3, que para la segunda prórroga, el 25 de abril, fue de 17,1, y para el 7 de mayo ya se veía aquí que en el total país el tiempo de duplicación era de 25,1 días, pero que para lo que era la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ese tiempo estaba alrededor de 16, 17 días, por eso fue que digamos que todo el resto del país pasó a la fase 4 y la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense quedó en la fase 3, porque el requisito para pasar a la fase 4 era tener un tiempo de duplicación de mayor a 25. Entonces, cuando vemos al 1 de junio, lo que vemos es que el total país, si no contamos el AMBA, tiene un tiempo de duplicación de 43,8 días, y que el total país, contando todo, 15,5 días, pero que sobre todo este tiempo de duplicación es a expensas de la situación de Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Bueno, entonces,
Cuando nosotros comparamos un poco que los casos confirmados cada 100.000 habitantes, porque ese tiene que ser el parámetro de comparación, no se pueden comparar los números absolutos, sino que hay que comparar cada 100.000 habitantes porque obviamente que, por ejemplo, la población de Chile es prácticamente un tercio, un poquito más que la de Argentina, entonces si queremos comparar entre países hay que comparar sobre las mismas tasas. Entonces lo que vemos es los casos confirmados, acumulados cada 100.000 habitantes, miren los números de Chile, de Estados Unidos, de Perú, y nosotros estamos por aquí. Cuando vemos los fallecidos por millón de habitantes, que es la tasa de mortalidad, vemos que la más alta en la región es Estados Unidos, después viene Ecuador, después viene Brasil, Perú, México y Chile. Y nosotros estamos en 12.8 por millón de habitantes. Para hablar un poquito de la situación en los barrios populares, digamos que es una situación donde las medidas de distanciamiento físico son más difíciles de cumplir y donde muchas de las medidas de higiene también son difíciles de cumplir. Es que se llevó a cabo el detectar, que es este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en terreno de Argentina, y que tiene que ver con la posibilidad de que el sistema vaya activamente a buscar los casos y no esperar que los casos vayan al sistema, porque como yo les dije, en muchas ocasiones los síntomas son muy leves, pueden ser subestimados por algunas personas, y en el mientras tanto, hasta que una persona consulta, puede estar transmitiendo el virus a otros. Entonces, el detectar consiste en ir puerta por puerta, interrogar a los vecinos de los diferentes barrios, que ahora, como les decía, no se está haciendo solo en los barrios populares, sino en el resto de los barrios de la ciudad y en otras ciudades de Argentina. Se interroga sobre la presencia de síntomas y a los que cumplen con la definición de caso sospechoso se les realiza la PCR para hacer el testeo. Cuando hablamos de aplanar la curva, y esto tiene que ver con que está estudiado que si uno no toma las medidas de distanciamiento, las medidas de aislamiento social, lo que sucede es que ante un virus nuevo, que somos todos susceptibles, y no hay vacuna ni tratamiento, si todos nos contagiamos al mismo tiempo, esto es lo que sucede con la curva, y el sistema de salud colapsa y no tiene, digamos, la capacidad de hacerle frente a esa demanda. Si uno empieza a tomar medidas más restrictivas de aislamiento y los casos se van sucediendo en forma más paulatina, siempre hay un pico va a haber porque se define como este punto, el momento en que hay el mayor número de casos, pero esto está más distribuido en el tiempo y no colapsa la capacidad del sistema de salud. Yo, además de mostrarles esta curva, quiero decirles que en esta situación, por este colapso del sistema de salud, mueren mucho más personas que en esta situación, ¿sí? Y además, cuando estamos, los países que estuvieron en esta situación, los colegas, los médicos se encontraron en el terrible dilema moral, que es lo peor que le puede pasar a un médico, que es tener 4 pacientes que requieren respirador y 2 respiradores y tener que tomar la decisión de quién va a vivir y quién va a morir porque no tienen los recursos necesarios. Así que el colapso del sistema de salud no es solamente una manera de decir o una frase hecha, estamos hablando de la posibilidad que tienen las personas de vivir o de morir por el COVID. Y cuando hablamos del pico, siempre me gusta decir que pico va a haber, pero una cosa es el Everest y otra cosa es el Unitorco, los dos tienen un pico, pero el Everest tiene un pico mucho más pronunciado que puede justamente producir ese colapso que yo les contaba del sistema de salud, mientras que en esta imagen vemos que hay un pico, pero que no es tan pronunciado y el sistema de salud puede hacerle frente. En cuanto al tratamiento, contarles que hay muchísimos tratamientos en estudio, diferentes líneas de tratamiento. Yo les comparto acá el estudio que está llevando a cabo la OMS, que es el estudio Solidaridad, que tiene como objetivo ver cuál de estas líneas de tratamiento que están en las diferentes ramas es mejor para tratar el COVID. Y en esas líneas de tratamiento está el Remdesivir, que es una droga que hoy por hoy solo está en Estados Unidos, para pacientes que
son más graves, sea por vía endovenosa. El lopinavir ritonavir, que es una medicación que nosotros usamos, ahora no tanto, pero que hemos usado mucho para tratar personas con VIH. La combinación de lopinavir ritonavir con interferón beta, y la hidroxicloroquina, que es una droga que ustedes también deben haber escuchado mucho hablar, porque tenemos un presidente de un país vecino que está enamorado de esta droga. Esta droga hasta hace 2 días se había retirado la rama de hidroxicloroquina del estudio Solidaridad por la falta de evidencia en cuanto a que no sea, digamos, más dañina que no usarla, ¿no? Cuando es peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, después, obteniendo de vuelta más evidencia, se la volvió a incorporar, pero está todavía en veremos. Todos los tratamientos que se usan hoy en día para el COVID son en contexto de un ensayo clínico, incluso lo que les voy, bueno, acá solo para que vean la cantidad de estudios clínicos que hay para COVID, y bueno, largué el club, bueno. ¿Perdón? La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas también dice esto, que no tenemos todavía evidencia para dar un tratamiento por sobre el otro. Solo no se los quiero hacer muy largo, pero solamente decirles que las personas que tuvieron el COVID tienen anticuerpos. Sobre estos anticuerpos, una de las cosas que no sabemos es cuánto duran los anticuerpos y si son neutralizantes, es decir, si previenen futuras infecciones. Esto todavía no lo sabemos, pareciera que sí, pero es una de las cosas que todavía no se saben. Entonces, por eso la idea de el pasaporte inmunológico, que es equivalente a decir que una persona que tiene el COVID ya puede ir tranquila por la vida porque no lo puede volver a tener, eso todavía no lo sabemos. Así que no es una estrategia que se recomiende. Entonces, lo que se hace es que las personas que tuvieron COVID, que tienen los anticuerpos circulantes, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí inmediatamente después de tener la enfermedad tienen los anticuerpos, pueden hacer una donación, que es muy parecida a una donación de sangre, y hay varios centros en Argentina que están estudiando la estrategia de aplicar ese suero que tiene anticuerpos, ese plasma que tiene anticuerpos, a los pacientes que están con la enfermedad. Entonces, las personas pueden donar por un método que se llama aféresis, que significa quitar el plasma, luego de 14 días de su recuperación, y tienen que tener 2 pruebas negativas de PCR para COVID. Recuerden que, eso lo va a decir ahora Elsa, pero PCR para hacer el diagnóstico de infección en ese momento. Hay otras metodologías de testeo que me sirven para medir anticuerpos, que es para ver si estuvimos en contacto con el virus tiempo atrás. Entonces, lo importante es saber que también en Argentina se está estudiando esta estrategia. Y solamente, pues tampoco los quiero aburrir con esto porque es bastante complejo, pero hay más de 100 estudios buscando una vacuna con diferentes estrategias, ¿sí? Digamos, basadas en ácidos nucleicos, basados en proteínas, basados en virus, en vectores virales. Algunos de estos estudios, hay 3 o 4 que están más avanzados que otros, incluso estudiándose en voluntarios humanos, pero lo que les quiero mostrar es que sepan que las fases para el desarrollo de una vacuna implican por lo general que, como muy rápido, habitualmente las vacunas se desarrollan en un tiempo mínimo de 2 años, ¿sí? Por la situación que estamos viviendo, la situación de pandemia, la emergencia sanitaria y todo, es probable que estos tiempos puedan acelerarse un poco y que en el caso del COVID probablemente podamos tener algo antes de fin de año, ojalá, pero sepan que se estudia la seguridad en todas las etapas. La vacuna puede ser muy inmunogénica, es decir, puede lograr su objetivo de que nuestro sistema inmune genere los anticuerpos, puede ser muy buena en todo sentido, pero si la vacuna no es segura, las fases estas se interrumpen rápidamente. Así que, en síntesis,
estamos obviamente ante un desafío sin precedentes a escala global, estamos hablando de un virus que se transmite muy fácilmente, no tenemos todavía evidencia de memoria inmunológica, esto que yo les contaba de los anticuerpos, no sabemos ni cuánto duran, ni si previenen futuras infecciones, sabemos también que hay un primer periodo, una primera semana donde lo más importante es la infección viral, pero después en respuesta al virus hay una hiperrespuesta inflamatoria y lo que llamamos una tormenta de citoquinas que puede desarrollar muchos fenómenos proinflamatorios. El espectro clínico es muy amplio y se siguen agregando signos y síntomas que pueden ser compatibles con la enfermedad, se necesitan muchos recursos técnicos y humanos, hay muchos tratamientos en estudio, pero todavía ninguno comprobado, y obviamente que todo esto tiene un impacto grave desde lo económico y desde lo social. Y también decirles, hay un par de cosas que les quiero decir, nosotros desde el punto de vista de lo epidemiológico y de lo infectológico, por supuesto que damos nuestro punto de vista, yo como representante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, estoy dentro del grupo de médicos que asesoramos al gobierno en este contexto de pandemia. Digo grupo de médicos porque no somos todos infectólogos, a pesar de lo que algunos dicen, ni tampoco los infectólogos estamos gobernando, nosotros lo que hacemos es dar nuestro punto de vista y el presidente, así como nos escucha a nosotros, escucha a muchos otros actores que están involucrados en este tipo de decisiones, así que este es un punto muy importante aclarar, y también cuando uno tiene que dar una opinión sobre esto, también tiene que tener en cuenta el aspecto psicosocial, la salud mental es tan importante como la salud física, y por supuesto el aspecto económico, sobre todo el aspecto microeconómico en la economía de cada uno de los hogares. Así que es un tema muy complejo donde hay que tener en cuenta distintos aspectos, y además decirles, porque ahora va a hablar Elsa, y Josefina no creo, pero también esto va para ella, mi profunda admiración por todos los científicos argentinos, el Instituto Malbrán, que es modelo en la región y en el mundo, la importancia de tener un CONICET, un Ministerio de Ciencia y Técnica, y valorar realmente a los científicos argentinos que están dando el ejemplo de lo importante que es la ciencia en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia, muy interesante la presentación, has cubierto una serie de temas muy importantes. Así que ahora, bueno, tenemos la siguiente panelista, Elsa Baumeister, la hemos presentado ya previamente a Elsa, que es una bioquímica justamente que trabaja en toda esta problemática en el Instituto Malbrán. Bueno, te pedimos directamente que comiences a hablar, si te parece. Si hay preguntas, las dejamos todas para el final. Yo ya tengo un par de preguntas que me han mandado, pero si les parece mejor, vamos a la presentación y después hacemos las preguntas. Bueno. Buenas tardes a todos. ¿Podría compartir la pantalla? Ahí sos un... Sí, ahí. Your screen sharing, ok. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Hola. Sí, Elsa, estás compartiendo, sí. Lo que sí... Ahí está. Ahí va, perfecto. Ahí estamos, bien. Bueno, buenas tardes a todos, ya casi la nochecita, digamos. Primero y principal, yo quiero agradecerles por esta invitación para compartir este momento sobre discutir qué es lo que está pasando y entender un poco más acerca de este nuevo virus que está afectando a nuestra población. Así que bueno, gracias por haberme invitado. Yo voy a hablar un poquito más de los aspectos virológicos, sí. De hecho, soy viróloga, así que esa es realmente mi métier. Entonces, acá les quiero mostrar o presentar a la familia de los coronavirus. Los coronavirus, como pueden ver arriba a la izquierda, son una familia que tienen un aspecto muy particular.
Esto lo pudimos ver ya a mediados del siglo pasado, se los pudo caracterizar cuando apareció la microscopía electrónica, o sea, la microscopía que nos permitió ver partículas muy pequeñas. Y lo que se observaba al mirarlos al microscopio electrónico era una figura esferoidal de la cual partían como pétalos hacia el exterior. ¿Sí? Acá los pueden ver ustedes de color naranja, y esos pétalos, que son en realidad proteínas, espículas proteicas, ¿sí? Le daban al microscopio electrónico, aquí pueden ver la imagen fotográfica del microscopio electrónico, un aspecto de corona. Por eso se los denominó coronavirus, ¿sí? Por el aspecto que tenían cuando se los observaba al microscopio electrónico. Como bien dijo Florencia, tenemos coronavirus que nos acompañan todos los años, ¿sí? Que son coronavirus que están con los humanos desde hace mucho tiempo. Hay dos que producen el resfrío común, ¿sí? El OC43 y el 229E, y otros dos, estos ya fueron descritos a mediados del siglo pasado, ¿sí? Y después, a comienzos de este siglo, se pudieron describir otros dos más, el HQ1 y el NL63, que pueden producir infecciones no tan severas, pero también pueden producir infecciones del tracto respiratorio inferior, o sea, infecciones un poco más comprometidas. Luego están los otros coronavirus que han infectado al humano, como es el SARS, que apareció a fines del 2002, también en China, y el MERS, que apareció en 2012, y ahora, en 2019, este nuevo coronavirus. La familia de los coronavirus tienen una particularidad muy importante. Es una familia muy diversa, tiene 4 grupos, 4 géneros, los alfa, beta, gamma y delta coronavirus, ¿sí? Particularmente nos van a interesar los beta, que es al que pertenecen este coronavirus, ¿sí? Que nos está infectando en este momento. Y estos virus producen enfermedades en mamíferos y en aves, ¿sí? Fundamentalmente producen infecciones respiratorias y también enfermedades gastrointestinales. Y vamos a ver que tenemos muchos reservorios animales en los cuales podemos encontrar coronavirus que son específicos de especie, ¿sí? Pero hay un motivo bastante común entre los diferentes grupos de coronavirus, que hay un vehículo, un vector transmisor, que es el que lo va diseminando entre distintas especies animales. Por ejemplo, las alfa coronavirus, sí tenemos virus que infectan al humano, como el del resfrío común, pero el que ha diseminado la infección entre todas estas especies, el cerdo, por ejemplo, los felinos y también los perros, ¿sí? Han sido los murciélagos. Después tenemos otro grupo, los beta coronavirus, que es el que nos interesa ahora. Ahí tenemos, por ejemplo, ciervos, también cerdos, los equinos, los camélidos, las jirafas, ¿sí? También vemos que hay un vector común que es el murciélago. Los murciélagos, ¿sí? Constituyen el reservorio de los virus ancestrales, ¿sí? De los coronavirus, y esos son los que los diseminan entre las distintas especies. También las aves, ¿sí? Como yo he escuchado hablar a una persona que sabe muchísimo de coronavirus, los voladores son los que distribuyen estos virus en el planeta. Los voladores son las aves, los murciélagos, y en esta nueva era son los aviones, ¿sí? Así que estos vectores son los que distribuyen estos virus entre las distintas especies. Y tenemos por ejemplo, el MERS, que recién habló y lo mencionó Florencia, también tiene su ancestro en los murciélagos, pero tiene ese huésped intermediario que les lleva el virus al hombre, como son los camélidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos virus tienen una plasticidad, primero para cambiar genéticamente, ¿sí? Por su constitución, por el genoma que tienen, que es muy plástico, entonces puede modelarse de diferente manera, y además pueden saltar de especie.
como nosotros decimos, cruzan barreras de especie. Si hacemos de manera experimental, por ejemplo, infectar coronavirus que se recuperan de ciervos salvajes, ¿sí?, o de humanos, por ejemplo, de niños, ¿sí?, y infectamos, por ejemplo, terneros bovinos, podemos transmitir enfermedad de estos coronavirus salvajes, por ejemplo, a un ternero o de este niño que puede haber tenido una diarrea o una infección respiratoria por un coronavirus, también se lo podemos transmitir. O sea que ellos pueden saltar de una especie a otra porque tienen una gran capacidad de adaptación. Fíjense, si hacemos una escala de tiempo, ¿sí?, uno de los virus que se descubrió a comienzos de los años 2000, el NL63, se calcula que justamente tenía su reservorio ancestral en los murciélagos e ingresó en el humano, ¿sí?, hace ya casi 500 años. Esto se hace todo por unos cálculos que se hacen a partir de relojes moleculares. Por ejemplo, uno de los que produce el resfrío común, que ingresó justamente por una llama en el humano, pero teniendo como reservorio ancestral a los murciélagos hace casi 200 años. Otro, el OC43, ¿sí?, teniendo también como como especie transmisora a los bovinos, ¿sí?, ingresó al humano. En el 2003 tenemos el ingreso del primer SARS, ¿sí? Ahora vamos a hablar en particular justamente del SARS, porque justamente el modelo SARS ha ayudado muchísimo para entender lo que nos está pasando ahora con el SARS-2. Y en este caso, el ancestro estaba en el murciélago, pero hubo un vector, que son unos mamíferos muy, muy particulares, unas civetas, que al entrar en contacto con el hombre le transmitieron la infección. Luego tuvimos en el 2012 el ingreso del MERS, ¿sí?, a través de los camélidos, pero tienen como reservorio a los murciélagos, y ahora finalmente tuvimos el SARS-2. Así que los coronavirus están con nosotros desde hace mucho tiempo. Algunos y otros han ido emergiendo a lo largo del tiempo, cercanamente, y empiezan a infectar a los humanos. El primer SARS, el SARS de fines de 2002-2003, tiene un comienzo prácticamente igual al SARS-2. En la provincia de Guangdong, en vez de ser la provincia de Hubei, como fue ahora en Wuhan, en China, a fines de noviembre del 2002 empiezan a haber grupos, algunos casos de neumonías, que no se podía explicar cuál era el origen, cuál era la gente que estaba produciendo esas neumonías, ¿sí? Estamos hablando de casi 18 años atrás. Y se tardó un poco más en conocer cuál era el agente, ¿sí? Recién lo supimos 3 meses después, porque en ese momento no se comunicó con rapidez justamente la aparición de estos casos. El SARS fue realmente un punto muy importante en lo que es la comunicación de enfermedades de alto riesgo a nivel internacional, ¿sí? Justamente a partir del SARS, la Organización Mundial de la Salud redactó un reglamento sanitario en el cual obliga a los países miembros a cumplir con la información en tiempo y forma, justamente de nuevos eventos que puedan tener características de transmisión internacional o gravedad internacional. Este virus, como dijo Florencia, se produjeron alrededor de 9.000 casos, 900 muertes, una letalidad del 10%. Afortunadamente se pudo limitar en ese momento. China fue el país más afectado, pero también en otros lugares, por ejemplo Canadá, que tiene una población con mucho intercambio justamente con el sudeste asiático y China, también se vio muy afectada, ¿sí? Pero en ese momento se pudo interrumpir.
Fíjense, China fue prácticamente el epicentro, el sudeste asiático, Estados Unidos y Canadá. En este caso de Brasil no pudo ser confirmado, y Australia también, pero la mayoría de estos casos fuera del sudeste asiático y China eran casos importados, excepto Canadá. Bien. Y estos eran los animalitos que en ese momento estaban contaminados con el SARS. Estos animalitos constituyen la carne para producir, ¿sí?, o preparar unas delicias culinarias que son altamente valoradas por estas poblaciones del área de China y del sudeste asiático. Y muchos de los que se enfermaron inicialmente fueron los carniceros que carneaban estos animales, ¿sí? Y se pudo rastrear molecularmente y ver que ellos poseían un virus prácticamente idéntico al virus que tenían los enfermos en ese momento. Luego, en 2012, aparecen casos en individuos que viven fundamentalmente en el área de la península arábiga. Algunos de ellos fueron diagnosticados primero porque fueron viajeros internacionales que llegaron a Europa y ahí les pudieron detectar la infección, ¿sí? La pudieron caracterizar. La mayoría de los casos, como dije, están en el área de la península arábiga, pero se han exportado casos a Europa, a Estados Unidos, ¿sí?, a Corea, ahora vamos a ver, ¿sí?, realmente con un problema de fácil transmisión. Y en este caso también tenemos a los murciélagos como el reservorio, pero el huésped intermediario, ese mamífero intermediario, son los camellos, ¿sí? Y esto está bien caracterizado. Justamente los que más se enferman son los varones adultos, que son los que están trabajando en las granjas y utilizan como herramienta de trabajo a los camellos, ¿sí? Y son los que están más en contacto. Los camellos infectan, se resfrían, tienen una infección respiratoria, uno puede recuperar de las secreciones nasales el virus, ¿sí?, y le transmiten la infección a sus dueños, ¿sí?, a los trabajadores que los utilizan. Y acá está el murciélago en este grupo, ¿sí?, en este círculo de transmisión. Justamente estas son las escenas más clásicas, ¿sí?, los varones en contacto con los murciélagos. Y se ha podido ver que hay otros animalitos, estos carpinchitos muy pequeños, que pueden ser portadores también de estos beta-coronavirus, ¿sí?, similares al MERS. En Corea esto sucedió hace poco tiempo, en abril de 2016, una persona infectada solamente viajó desde la península arábiga a Corea, y fíjense, todos estos casos que están acá marcados en rojo fueron producidos localmente en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí?, justamente por esa importación o exportación desde Arabia hacia Corea. Los coreanos realmente actuaron muy rápidamente y pudieron controlar la infección y que no se diseminara al resto de la población. Bueno, y tenemos el tercer brote por un nuevo coronavirus de este siglo, ¿sí?, de este nuevo siglo, ¿sí?, que es el SARS-CoV-2. Este es un virus que deriva del SARS inicial, y como dijimos inicialmente, a fines de diciembre se pudo detectar la aparición de esos conglomerados de individuos que tenían síntomas de neumonía. En estos días han salido publicaciones que pueden datar realmente que los primeros casos ocurrieron a mediados del mes de noviembre, ¿sí?, un poco antes. O sea, se ha podido establecer los primeros casos. Y esto fue en Hubei, la provincia de Hubei, fundamentalmente la ciudad de Wuhan. Bien,
Aquí fue mucho más rápido. A fines de diciembre se comunicó esta situación. La primera semana de enero se pudo conocer realmente que se estaba tratando de un nuevo coronavirus, ¿sí? Se lo pudo recuperar de pacientes en China, y luego lo que se pudo ver es que rápidamente, ya el 13 de enero, había casos en Tailandia, el 15 de enero había casos en Japón, y el 20 de enero había casos en Corea. O sea que había una diseminación de la enfermedad bastante rápida, ¿sí? El 20 de enero, ¿sí? Se hace una comunicación realmente en el cual ya en ese momento había 282 casos confirmados y que había varios países afectados, ¿sí? Así que la situación se estaba comprometiendo, y luego se pudo ver realmente que los casos no eran solamente casos leves, sino que había casos severos, y que algunos individuos ingresaban a condiciones críticas desde el punto de vista de su salud y podían fallecer. Perdón, Bueno, súper interesante lo que nos vas diciendo. ¿Podríamos tratar de cerrar en unos 10 minutos, así dejamos algo de tiempo para las preguntas? En 10 minutos termino, yo termino. Buenísimo, gracias. Disculpa la interrupción. Bueno, entonces, acá los podemos ver. Este es el nuevo coronavirus. Estos son todos los virus que se conocen de la familia de los coronavirus, y si miran en colores van a ver otros coronavirus. Los comunes están en verde, el de los camellos están en fucsia, y en azul está el primer coronavirus, ¿sí? Esto lo sacamos porque ya lo dijimos. Y fíjense, este es el gran problema, porque acá está en juego el intercambio entre los humanos y los animales que pueden ser portadores de estos virus, ¿sí? Entonces, en estas zonas realmente ellos tienen una relación con los alimentos muy distinta a la nuestra, y les gusta ir a los mercados de especies vivas, elegir lo que van a comer, y en ese momento se lo sacrifican. Entonces, de ahí viene la posibilidad de que estos virus animales, ¿sí?, fundamentalmente que tienen como reservorio los murciélagos, entren en los humanos. ¿Sí? Bien. Y en este caso en particular, el virus, el animalito que estaría asociado justamente a la transmisión al humano del SARS-2 sería este animalito que se llama pangolín, que tiene un aspecto así de un parque jurásico, digamos, muy particular. Bien, esto empezó, como dijimos antes, en China, y se fue diseminando de China hacia Europa y la península arábiga. Luego empezó en el norte de América, y finalmente se llegó a esta situación, ¿sí?, en el cual el virus se diseminó en 3 meses prácticamente por todo el mundo, y muy, muy rápido. Nuestro país está en una buena situación, ya lo mencionó Florencia recién. Realmente eso es porque por la situación estacional, las distancias, los virus llegaron más tarde a nuestro país, llevados por viajeros internacionales, y aprovechamos ese momento para fortalecer nuestro sistema de salud. Este es nuestro país. Fíjense, los colores nos dan idea de la magnitud de los casos que tenemos, y Argentina tiene muchos menos casos que Chile y que Brasil. Bien. Simplemente para mencionar que en América tenemos prácticamente la mitad de los casos en relación a todos los casos que hay en el mundo, ¿sí? La otra gran cantidad de casos están en Europa. Son los 2 territorios en los que se han producido la mayor cantidad de casos. Esto ya se los mostró Florencia. Es importante tener en cuenta qué les pasa a el personal de salud. Acá los tenemos en azul. Los trabajadores de salud son unos de los blancos realmente que debemos cuidar, porque son los que cuidan a los enfermos, ¿sí? Y se están infectando, y se han infectado en otros lugares en grandes proporciones.
Como mencionó Florencia, tenemos 4 regiones del país donde hay mayor cantidad de casos, ¿sí? Chaco es una de esas, Córdoba es la otra, Buenos Aires, digamos, el área metropolitana y Santa Fe. Los grupos etarios que se ven más afectados, ¿sí? Son los jóvenes, pero los que se ven, digamos, que se infectan más, pero la mortalidad está más elevada en los mayores. Como mencionamos también, Cava y el área metropolitana, una de las zonas más afectadas. Y lo que sí quiero comentarles, es que nuestro país desde el comienzo de esto tenía herramientas para hacer el diagnóstico, porque nosotros trabajamos en colaboración con el programa de rabia, con los murciélagos en el Malbrán, y buscábamos otros coronavirus justamente en los murciélagos. Así que teníamos las herramientas para poder hacerlo desde el comienzo. Después incorporamos las técnicas, la PCR, como ustedes escucharán por los medios, las que primero comunicó la OMS para usar, que son las que desarrolló los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y la que desarrolló después el Hospital Charité de Berlín de Alemania, que es la que recomienda también la OMS y es la que estamos usando como técnica de referencia en nuestro país ahora, nosotros. El Malbrán ha tenido una misión importante, como es capacitar en el diagnóstico a los diferentes laboratorios del país. Hicimos una transferencia inicial a 35 laboratorios y hoy tenemos más de 200 laboratorios que están haciendo el diagnóstico en el país. Pudimos distribuir reactivos. Inicialmente la primera vez ya distribuimos para hacer 35.000 muestras y ahora día a día que van consumiendo se les sigue entregando cada vez que lo necesitan reactivos a nuestras provincias para realizar el diagnóstico. Y también hemos hecho capacitaciones para poder asegurar que el diagnóstico se realice de la mejor manera posible. Estamos pensando en una situación de emergencia como es la de una pandemia. Hasta la semana pasada el Malbrán había procesado alrededor de 15.000 muestras. En el transcurso de una semana ya llegamos casi a las 20.000. Tenemos un porcentaje de detección muy importante, casi 3.500 muestras. Y también estamos trabajando con los barrios vulnerables, ¿sí? Ya hemos procesado más de 2.700 muestras de barrios vulnerables y casi el 30% de esas muestras son positivas. Hemos podido también trabajar y conocer en profundidad cuáles son los virus que están circulando. Eso nos sirve para saber de dónde vinieron esos virus, cómo los importamos, y lo más importante es saber, eso nos permite saber si estamos usando los reactivos que necesitamos, si están bien nuestros reactivos para detectar estos virus, y además, en el momento que tengamos una vacuna, saber si esa vacuna contendrá un virus similar al virus que está en nuestro país, y nos va a proteger. Así que por eso es muy importante hacer la genómica. Bueno, el Malbrán está constantemente trabajando, hacemos controles de calidad en este momento para distribuir a todo el país y ver cuál es la calidad del diagnóstico. Hacemos la verificación de los ensayos comerciales también para saber si funcionan bien o no. Pudimos hacer microfotografías electrónicas también de los virus. Hemos aislado virus de distintos fluidos corporales. También estamos en este momento trabajando para el desarrollo de antisueros en animales, en caballos, para que puedan tratarse a los humanos, ¿sí? Y la verdad que, bueno, con todo eso estamos tratando de colaborar desde nuestro lugar para trabajar para lo que hacemos nosotros, para la gente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, realmente excelente exposición. Bueno, tengo algunas preguntas alguna pregunta que me mandó una consocia que vive en España,
una que yo tenía anotada, y después tengo 3 personas anotadas para hacer preguntas. Así que les hago las preguntas para ambas, para Elsa y para Florencia. Empiezo con la que me mandó la consocia Viviana Durán. Me dice, los estudios de cero prevalencia hechos en Europa confirman que es bajo el contagio en la población, entre 5 y 10%. Dice, la curva epidemiológica en la mayoría del continente alcanzó el pico y está en baja. De hecho, en casi ningún país hay muertes por encima de las habituales. La mayoría ha relajado restricciones y el temido rebrote, si bien aún es pronto, no aparece en el horizonte. La pregunta entonces es, si hubiera finalmente una segunda ola, ¿cómo se explica? ¿Cuándo y por qué, en ausencia de inmunidad del grupo, un virus puede perder severidad? Esa es la que me manda la consocia desde España. Y después yo tenía la consulta porque me pareció por la explicación que esta aparición de nuevos coronavirus que infectan digamos, al hombre se ha acelerado en los últimos 20 años. Entonces mi pregunta es si eso es así o es simplemente una casualidad, porque parecería que de 7 u 8 que hay dando vueltas, hay como 3 o 4 que aparecieron en los últimos 20 años. Parece raro, ¿no es cierto? Bueno, después de eso está anotado Julio Dreisen, Carlos Kramer y Enrique Bianchi. Julio, ¿querés hablar vos? Julio, no sé si me estás escuchando, si no... Me tiene que habilitar. Ya estoy, sí. Para Florencia, primero una cuestión de aclaración nada más y después una pregunta. Aclaraciones para entender un primer cuadro que presentó en cuanto a mecanismos de transmisión. Ella menciona que el principal es el oral, el famoso spray, digamos, que tanto se habla en la televisión. Pero después pone gotas, y lo dice, es el spray. Y después pone oral con un signo de pregunta. No sé qué es el oral, por curiosidad quería saber si podía decirlo. Eso es el primer punto. O sea, ¿en qué consiste la transmisión oral que no son las gotas? Parecería, ¿no? Porque las gotas la da como que sí, el oral lo pone con signo de pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el Vivi, parece que están buena misma onda. Hablando, ahí se puede apagar el micrófono. ¿Cuál es el mecanismo un poquito por el cual la epidemia desaparece casi milagrosamente justamente en el momento donde hay más gente que te contagia en la calle y donde más salís a la calle? O sea, vos estás en el peor momento, como va a ser aquí dentro de un mes, ¿no? Donde va a haber más contagiados en la calle, va a haber más probabilidad que yo me encuentre con un contagiado cuando yo esté en cualquier espacio físico, abierto o cerrado. En ese momento, obviamente, en junio va a haber más probabilidad que hoy, y hoy hay más probabilidad que en marzo, primer punto. Y segundo, va a haber, más allá, va a haber menos restricciones, o sea que va a haber más gente en la calle, y aparte va a haber más gente enferma. O sea, no solo va a haber más gente que no está en su casa, sino que va a haber más gente enferma del total de la población. ¿Cómo desaparece? ¿Cuál es el mecanismo por el cual una epidemia del pico baja y desaparece? Sola, sin vacunas, sin nada. Eso es lo que quería entender. No lo entiendo, la verdad. Creo que es un poquito en la línea de la pregunta que hizo Vivi, pero yo estoy agregando porque es justamente el momento de que hay más población en contacto, ¿no? O sea, que no se cumplen las famosas reglas de la cuarentena. Y para Elsa, una cosa que me llamó la atención también, como curiosidad, nunca supe que los aviones transmitían virus, pero ella lo dijo. Y bueno, le pregunto cómo transmiten virus los aviones. Gracias, Julio. Después estaba anotado para preguntar Carlos Kramer, ¿no es cierto? ¿Vamos contestando? Bueno, como quieran, entonces hacemos una segunda ronda. Bueno, perfecto.
Digo porque si no por ahí nos vamos olvidando las preguntas. En cuanto a la pregunta que estaba ahí en mi presentación con signo de pregunta, la transmisión fecal oral tiene que ver con una vía de transmisión que se da para algunas enfermedades, como ustedes sabrán, por ejemplo, la hepatitis A o la fiebre tifoidea, que se transmite por agua y alimentos contaminados, y eso tiene que ver con una vía de transmisión para algunas enfermedades que no está comprobada para esta enfermedad. Se ponen signos de pregunta por lo que yo les contaba de todavía la falta de evidencia que hay de muchas cosas. Ustedes piensen que habitualmente las enfermedades llevan años para terminar de conocerse y también para saber sus efectos a largo plazo, y acá estamos hablando de unos pocos meses, entonces es por eso que hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Respecto a la situación en Europa, que se ve que cuando se hicieron estos estudios de cero prevalencia, como por ejemplo los estudios de anticuerpos, se vio que en ciudades como Madrid creo que dio cerca del 10%, entonces uno dice, ¿cómo puede ser en una ciudad que estuvo tan afectada por esta enfermedad que solo el 10% tenga anticuerpos que me dicen que esa persona estuvo en contacto con el virus? Bueno, primero que, esto Elsa lo puede decir mejor que yo, los test rápidos para detectar anticuerpos tienen una sensibilidad que, dependiendo el test, puede estar cerca del 80%, es decir, que tampoco es que detectan a todos los que realmente tuvieron contacto con el virus. Y hay un fenómeno que está también en estudio, que tiene que ver con si no hay algún tipo de, digamos, susceptibilidad menor en algunas personas por tener inmunidad cruzada por haber estado en contacto con otros coronavirus. Esto es algo que está en estudio, es una pregunta que está buenísima porque es lo que muchos nos estamos preguntando, es decir, ¿por qué en ciudades que el COVID tuvo tanto impacto se ve en los números que tan pocas personas desarrollaron los anticuerpos? No sé, Elsa, si vos querés completar algo al respecto. No, con respecto a los test, como vos mencionás, no tienen la sensibilidad que tienen otros métodos, y podemos tener así, digamos, una subdetección, y en ese caso podríamos tener una información menor. Pero eso es bastante difícil de poder definir. En general, eso pasa todos los años con los virus de la gripe. Los nuevos virus de la gripe que emergen todos los años infectan entre el 10 y el 20% de la población y nada más. No infectan a todos y dejan de circular, porque se genera una inmunidad de masa, ¿sí?, que es suficiente como para ir controlando la infección. Aunque el año siguiente algunos de estos virus pueden volver a infectarnos, ¿sí? Así que es muy difícil, todavía no conocemos bien por qué se producen estos mecanismos de control. Y una cosa para agregar a la transmisión oral es que el virus se excreta por saliva, sí, porque puede reproducirse en las glándulas parotidias. Entonces, la saliva puede ser un vehículo de la transmisión y lo hemos comprobado nosotros. Hemos aislado en cultivos celulares en nuestro laboratorio de alta seguridad biológica a partir de la saliva virus y con altos títulos. Sí, lo que ha sucedido con otros coronavirus fue que fueron epidemias que se agotaron solas, que se fueron, digamos, autolimitando, no tuvieron, digamos, para nada el impacto de... No, pero lo que pasó con el SARS en el 2002-2003 fue realmente un sistema de detección y aislamiento de los pacientes y cuarentena de los contactos que hizo China súper estricto. China lo que hizo fue construir hospitales e internó a los enfermos con las enfermeras y los médicos, no los dejaban salir. Entonces fue realmente tan severo el control que hicieron que lograron interrumpir la transmisión. Eso lo pudieron hacer solamente en una... ¿Sí? Muchas gracias. No, tengo algunos otros socios que me pidieron para hacer preguntas. ¿Le dejamos a Carlos Kramer que haga su consulta? Sí, por favor. Gracias. Muy simple. Cuando salieron las vacunas Salk y Sabin, que fueron prácticamente simultáneas con una epidemia en la Argentina, ¿había protocolos tan largos
antes de que se verificara una vacuna como tal? Perdón, tenemos otros dos socios, Enrique Bianchi y Carlos Aveledo, que quieren hacer preguntas. Sí, buenas noches, soy Enrique Bianchi, gracias a las dos expositoras. Tal vez lo que vaya yo a plantear ha sido en parte ya respondido. En todo caso, soy lego en materia médica y me gustaría más aclaraciones. Lo que quería preguntar es lo siguiente. Se suele decir que la famosa inmunidad de rebaño que acarrearía el cese de una pandemia supone un número alto de gente con anticuerpos, un porcentaje alto de la población con anticuerpos. Entonces yo lo que no entiendo es cómo se produce el caso... Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sigo, lo que no entiendo es cómo, un caso como el de España, por ejemplo. España ya algunos días no ha tenido ningún muerto por coronavirus, es decir que la caída de letalidad ha sido muy brusca, afortunadamente para ellos. Sin embargo, leí en diarios españoles que no es que hicieron un estudio, han hecho varios estudios ya de qué porcentaje de la población ha generado anticuerpos y no supera el 5%. Entonces mi pregunta es esta, ¿tendríamos que considerar, al menos como hipótesis, porque también alguna de ustedes dijo, bueno, tiene su ciclo la pandemia, suben, bajan, habría que considerar la hipótesis de algún italiano, creo que de apellido Clementi, que provocó gran polémica, que habla de un cierto envejecimiento o debilitamiento del virus. Gracias. Y creo que está Carlos Aveledo también anotado. Es la última pregunta. Como quieran, yo digo de ir contestando porque... Bueno, como quieran, listo. Dale, Florencia. No sé, Elsa, sobre esto del envejecimiento, si querés vos responder. Eso es algo que salió esta semana, lo del envejecimiento. En realidad es la verdad que habría que realmente verificar que el virus empiece a atenuarse, ¿sí? Pero eso necesita un poco más de evidencia objetiva. Todavía no hay datos concluyentes al respecto. Esto que ustedes están planteando es una pregunta que por lo menos yo también me hice y la consulté con muchos colegas europeos que ya pasaron ese pico, y en muchos casos lo que ellos dicen es que el hecho de instaurar las medidas de aislamiento y de una cuarentena muy estricta, si bien en el caso de ellos se instaló en forma más tardía, eso fue lo que cambió el rumbo de esta enfermedad en sus respectivos países. Hasta el momento que ellos no instauraron esta cuarentena, este tipo de aislamiento, tenían una situación totalmente descontrolada en sus países y de hecho tuvieron un colapso del sistema de salud, como ustedes habrán visto. Perfecto. Carlos, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle principalmente, supongo que a Florencia Can, que estadísticamente, ¿qué porcentaje de casos son asintomáticos? Yo digo estadísticamente acá y en otros países. Y la segunda pregunta es si los casos asintomáticos también contagian o si contagian menos o cómo saben cuán contagiosos son los casos asintomáticos. Bueno, hay alguna evidencia que habla que a medida que tenemos más síntomas, habría más carga viral y más posibilidad, digamos, de contagiar a otros. Sobre los asintomáticos no hay evidencia de que sean grandes contagiadores. Sí los presintomáticos, sí lo que yo les decía de las personas que pueden transmitir el virus desde 2 días antes de empezar con los síntomas. Entonces,
ese presintomático estrictamente en el momento que está contagiando es un asintomático, porque no tiene síntomas en ese momento, pero los va a desarrollar después. Ahora, las personas que nunca desarrollan síntomas, no es imposible, porque en medicina no hay siempre ni nunca, pero el rol en la transmisión pareciera ser un rol más secundario. Y cuando uno ve este tipo de estudios epidemiológicos, donde se miden anticuerpos para saber si una persona tuvo contacto con el virus, vemos que no es que en países donde tuvieron miles y miles de casos, como estamos hablando de España, de Italia, después hay un 70% de la población que tiene los anticuerpos, es decir, que la cursó de manera asintomática, con lo cual yo lo que creo es que lo más importante es poder detectar tempranamente a los sintomáticos, aun cuando tienen síntomas muy, muy leves. Bueno, no sé si creo que ya estaban todas las preguntas, así que si no hay otra pregunta, con esto cerraríamos. Perdón, falta la mía. Ah, dale, falta una, perdón. Falta una. ¿Cuál era? Pregunté si cuando la vacuna salga y Sabin era tan complejo la trayectoria para certificar una vacuna. Gracias. A ver, obviamente que hay todo lo que son las buenas prácticas clínicas y todo lo que son los pasos que hay que llevar a cabo para desarrollar una vacuna, fueron volviéndose más estrictos con el paso del tiempo, pero por supuesto que eso no quita que antes estaba bien y ahora está mal. Por supuesto que las vacunas tienen que, por sobre todas las cosas, ser inmunogénicas, pero por sobre todas las cosas, ser seguras. Así que, digamos, obviamente que esto con el tiempo fue cambiando y hay algunos de estos pasos que se fueron volviendo más estrictos, ¿no? Perfecto, sí, tengo entendido que también eso que nos decís, Florencia, se aplica al caso de los remedios, ¿no es cierto? Es decir, que cuando se dice, bueno, esta medicación podría, que es un poco la discusión. Que les iba a preguntar, en Argentina, ya que están cerrando, en Argentina me decías que se está en los ensayos probando con la famosa hidroxicloroquina, pero no sé si se agrega la acitromicina, porque lo que dicen que es efectivo es la combinación de acitromicina con la hidroxicloroquina, al menos eso dice el francés de Marsella, ¿no? Sí, no, pero la realidad es que en el estudio Solidaridad, que participan más de 100 países y uno de ellos es Argentina, no está la combinación, porque lo que tiene es que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina son dos drogas que producen una alteración electrocardiográfica que es la prolongación del intervalo QT. Entonces no se recomienda la combinación de ambas drogas porque pueden producir este efecto que les digo. La realidad es que también hay mucha información dando vuelta, no lo suficientemente chequeada, pero sí rápidamente publicada, y esto trae mucho de lo que llamamos fake news y posverdad, que es realmente preocupante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto damos por concluida. Muchas gracias por hacer la presentación frente al Club Político y realmente ha sido sumamente interesante. Bueno, lamentamos que no haya podido estar Josefina, pero bueno, en otra oportunidad se podrá dar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.